segunda charla de riesgo de trombosis asociado a terapias transgénicas por la doctora Daniela Mesarova, ¿no? De apellido, que es médica staff de la sección de hematología del Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Con este, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, para empezar un poco, quería contar que fue bastante difícil poder armar esta charla, principalmente porque no hay datos poblacionales respecto a la cantidad de personas transgénero, tanto a nivel mundial, así como también en Argentina. En Estados Unidos se estima que hay entre 700.000 a 1 millón personas transgénero, y acá en Argentina fue muy difícil encontrar datos. Alrededor de 40.000 personas serían transgénero, y esto se desprende de que solamente de la totalidad, solamente 9.000 tienen el DNI con su identidad de género. Y esto es así porque es una población marginada, sin acceso del sistema de salud, discriminada. Y si es difícil saber la cantidad de personas transgénero que habitan entre nosotros, mucho más difícil es encontrar estudios con evidencia científica adecuada para hacer las recomendaciones y para saber exactamente el riesgo que tienen estos pacientes. Colin y colaboradores en 2016 hicieron una revisión sistemática de 27 estudios, todos heterogéneos entre sí, que evaluaba a la población e incluía pacientes transgénero. Y se dieron cuenta de que si ellos evaluaban aquellos estudios donde eran pacientes que iban al sistema de salud y solicitaban tratamiento hormonal o cirugía, la cantidad de personas transgénero eran de 1 a 30 por cada 100.000 personas, pero si le hacían una encuesta según cómo se autopercibían, la cantidad ascendía entre 100 a 700 personas entre 100.000 personas. Entonces, es muy difícil poder saber en ciencia cierta, con los estudios, qué población transgénero vive en los diferentes lugares, en Estados Unidos, Europa y acá. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la transición de género incluye tratamientos hormonales, así como también quirúrgicos. Es un derecho, existe la ley de identidad de género, que es la 26.743, y además es muy importante asegurarle el acceso al sistema de salud a estos pacientes para que puedan hacer esta transición que es fundamental. Se sabe que el tratamiento con estrógenos aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, como vimos anteriormente, no con todos los estrógenos, y no hay estudios de calidad en población transgénero para saber exactamente cuál es el riesgo en estos pacientes. Para poder entrar un poco más en tema, me pareció importante definir qué es una persona transgénero. Es una persona a la cual se le asigna un género al nacer, y esa asignación no coincide con su identidad de género. Una mujer transgénero es una persona que al nacer se le asigna el género masculino, pero se percibe o se identifica con la femenina. El hombre transgénero es aquella persona que al nacer se le asigna un género femenino, pero se identifica con el femenino. Y cisgénero es aquella persona que se le asigna un género que coincide con su identificación de género. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento hormonal en mujeres trans adultas? ¿Sí? Que es totalmente distinto en personas que aún no se han desarrollado, que no han desarrollado las características o los caracteres secundarios. Y esto es importante porque son personas que tienen que hacer el tratamiento, ¿para qué? Para
por un lado, desarrollar los caracteres secundarios femeninos y permitir involucionar los caracteres secundarios masculinos, ya desarrollados. Entonces, para eso se utilizan, por un lado, estrógenos. Con los estrógenos lo que se logra es un feedback negativo y por ende disminuye las concentraciones de testosterona, pero muchas veces no es suficiente lograrlo solamente con estrógenos, entonces se le asocia antiandrógenos, ¿sí? Los antiandrógenos que se utilizan son el acetato de ciproterona y la espironolactona. Bien, y también, bueno, se puede utilizar análogos de hormona liberadora de gonadotrofina. Eso se utiliza más que nada en adolescentes. Entonces, con el tratamiento vamos a lograr, mejor dicho, disminuir el vello y la disposición y distribución del vello, disminuir la masa muscular y aumentar la masa grasa y su distribución. Se produce además atrofia testicular, entre otras cosas, bueno, cambios en la presión arterial, aumenta o se te hipertrofia la mama y algo importante que no hay cambio en cuanto a la voz no se modifica. Bueno, con respecto a los hombres transgénero, también adultos, el objetivo es desarrollar las características o caracteres secundarios masculinos y bloquear la menstruación. Para eso se utiliza testosterona, ¿sí? Que la testosterona por lo general se utiliza o intramuscular o por vía oral. Con la testosterona se logra muchas veces inhibir la menstruación, pero a veces continúan con un poco de sangrado y para eso se agrega un progestágeno o análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina. La que se utiliza es la medroxiprogesterona, pero no sé, parece que acá en Argentina no hay. Y también lo que se vio es que aquellas personas que son sometidos, a este tratamiento, bueno, el objetivo es aumentar el vello y su distribución, aumentar la masa muscular y disminuir la grasa, inhibir la menstruación. A veces es necesario hacer una ablación endometrial para lograrlo, disminuir o hipotrofiar las glándulas mamarias. Bueno, eso más o menos es la idea del tratamiento. Entonces, en mujeres transgénero se utilizan como tratamiento los estrógenos, ya sea por vía oral, transdérmica o parenteral, los antiandrógenos, que son la espironolactona y el acetato de ciproterona. Por lo general la espironolactona se utiliza más en Estados Unidos, acá creo que se usa también la espironolactona, y en Europa, en algunos lugares, aún se sigue utilizando el acetato de ciproterona. Y los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina. Y con respecto a los hombres transgénero, se utilizan testosterona, oral, parenteral o transdérmico. Bueno, con respecto al riesgo trombótico que estas terapias conllevan, no hay datos certeros, pero se vio que las mujeres transgénero tienen mayor prevalencia de eventos trombóticos respecto a los hombres transgénero. De hecho, el tratamiento con testosterona no estaría relacionado con un aumento en el riesgo trombótico. No hay estudios adecuados para saber el riesgo en la población transgénero. Se sabe que el riesgo de enfermedad tromboembólica en la población general que no está en tratamiento hormonal con estrógenos oscila entre 1 a 2 eventos por cada 1000 personas por año. Obviamente esta incidencia aumenta con la edad. Y en las mujeres mayores de 50 años es de 0.72 por 1000 personas por año.
Y como dijimos anteriormente, el tratamiento de reemplazo hormonal con estrógenos aumenta entre 2 a 4 veces el riesgo trombótico respecto a aquellas personas que no están en tratamiento. Scarabini y colaboradores hicieron un estudio comparando a aquellas mujeres que hacían tratamiento con estrógenos orales versus los que hacían tratamiento de reemplazo hormonal con estrógenos transdérmico, y vieron que los estrógenos transdérmicos tenían un menor riesgo respecto a los orales, que era muchísimo menor el riesgo, pero no era cero, ¿sí? Y obviamente aquellas personas que tienen antecedentes trombóticos o antecedentes familiares o algún factor protrombótico e inicia un tratamiento de terapia de reemplazo, el riesgo de recurrencia es alta. Entonces, bueno, respecto al riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa en personas que hacen tratamientos con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofina, nuevamente no hay estudios en la población transgénero. Hay un estudio retrospectivo que la cohorte se sacó los datos de una base de datos y eran hombres con cáncer de próstata y querían ver si la deprivación de andrógenos se asociaba con un aumento en el riesgo tromboembólico. Y lo que se utilizaba justamente eran los análogos. Eran pacientes por arriba de 65 años y lo que hicieron fueron evaluar cada uno de los resultados y teniendo en cuenta la edad, porque los había estratificado en mayores de 75 y menos de 75, la extensión de su enfermedad oncológica, el tratamiento concomitante, las comorbilidades, y después de haber hecho todo esto, concluyeron que la deprivación de andrógenos aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa más de un 50%. Con respecto a los estrógenos, hay estudios que evaluaron el riesgo trombótico en la población transgénero, lo que pasa que son con una N muy reducida, de poca duración, de exposición al tratamiento a estrógenos muy dispar, retrospectivos. El primero que se hizo fue en los Países Bajos y se reportó una prevalencia cercana al 7% y en ese momento se utilizaban el etiniliestradiol como estrógeno, ¿sí? Hoy por hoy ya no se utiliza con estos fines porque es muy difícil poder titular la dosis y bueno, y tiene mayor riesgo trombótico. Posteriormente se hicieron otros estudios en Europa donde vieron que en realidad la prevalencia era mucho menor, de 1 al 2%, excepto en aquellos pacientes que eran tratados con estrógenos combinados con acetato de ciproterona. Y ahí sí el riesgo o la prevalencia aumentaba al 5%. En Estados Unidos se hizo un estudio retrospectivo, una cohorte retrospectiva, para ver qué riesgo tenían las mujeres transgénero que estaban en tratamiento con estrógenos orales, o sea, no tuvieron en cuenta ni los transdérmicos ni los parenterales, combinados con los diferentes esquemas que se utilizan. Y lo que vieron que en una N de 676 pacientes, solamente un evento tromboembólico se registró, que representaba el 0.15% de la población y calcularon la incidencia, que sería 7.8 eventos cada 10.000 personas por año. Obviamente, sigue siendo un trabajo con una N pequeña, pero bueno, fue un evento en 676 y, digamos, algo que remarcaba es que la persona que lo había hecho no era ni tabaquista y no era obesa. Entonces, las recomendaciones de las guías dicen que uno, antes de indicar el tratamiento en estos pacientes, es evaluar el riesgo trombótico, ¿sí? Y en función de eso, ver qué estrógeno le doy y la vía de administración, transdérmico versus oral. Aquellas mujeres trans que tienen alto riesgo trombótico o tienen antecedentes personales o familiares de trombosis, se recomienda hacer tratamiento con estrógenos
transdérmico, justamente por lo que habíamos dicho antes, confieren menor riesgo trombótico. Nuevamente, no está indicada la búsqueda de trombofilia en esta población antes de empezar un tratamiento y obviamente se recomienda que no fumen, que traten de evitar la obesidad, entre otras cosas. ¿Qué pasa ahora si una mujer trans intercurre con un evento trombótico durante el tratamiento? Bueno, bajo ningún punto de vista, suspender los estrógenos es una opción. Estas mujeres necesitan su tratamiento para poder identificarse con el género de manera adecuada. Entonces, lo que se hace habitualmente es anticoagular y eventualmente ver de cambiar el estrógeno oral a algo transdérmico. Por otro lado, se hizo también una revisión sistemática de 18 estudios para evaluar el riesgo perioperatorio de los pacientes en tratamiento con hormonas transgénero y también se evaluó, se los comparó con cisgénero, digamos. Y lo que se vio es lo siguiente, hago un apartado. ¿Por qué se hizo este estudio? Porque las recomendaciones, las guías, dicen que si uno tiene una cirugía programada, la mujer trans debería suspender el tratamiento hormonal 15 días antes del procedimiento. ¿Por qué? Porque este riesgo ha aumentado de trombosis. La realidad es que no se vio evidencia de que esta conducta está fundada con datos objetivos. Se sabe que también el riesgo lo confiere el tipo de cirugía a la cual se van a someter y a la hora de poder discernir si hay que suspender o no, uno tiene que tener en cuenta que, primero, como dijimos ya en todas las charlas, el riesgo trombótico con respecto a la utilización de los estrógenos es durante el primer año, ¿sí? Son personas que ya transcurrieron, ¿sí? Ya lograron probablemente su objetivo y sin fundamento, por lo menos por ahora, se suspende todo lo que había logrado respecto a, por ejemplo, crecimiento de vello y demás, se pierde. Ello tiene un impacto psicológico. No sé cuándo voy a poder retomar el tratamiento hormonal y una vez que pasa demasiado tiempo, el riesgo trombótico vuelve a aparecer justamente por esto, por el riesgo durante el primer año. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos que no son menores. Y con respecto a los otros tratamientos, la testosterona no está recomendada suspenderla porque no estaría asociada a un riesgo trombótico mayor. Y los antiandrógenos, y los análogos de la hormona liberadora tampoco. Tienen mucha evidencia de que sea necesario suspender. Entonces, las recomendaciones dicen suspender 15 días antes el tratamiento hormonal. Yo lo que haría es evaluar riesgo-beneficio, hablar con los cirujanos y ver si realmente es necesario. Y siempre tratar de aplicar tromboprofilaxis de manera precoz en todas las cirugías. Y para terminar, un poco respecto a otros complicaciones cardiovasculares en estas mujeres, este también incluía hombres trans. Fue una revisión sistemática, se evaluaron 29 estudios para ver eventos cardiovasculares. De los 29 estudios, uno solo fue randomizado y de los 28 restantes, solamente 4 eran controlados. No había homogeneidad en cuanto a los esquemas de tratamiento hormonales elegidos. El tiempo de exposición al tratamiento hormonal tampoco era homogéneo, de 3 meses hasta 41 años. Y lo que se evaluó es la presencia de ACV, infarto agudo de miocardio, enfermedad tromboembólica venosa y mortalidad. Y lo que vieron es que los hombres transgénero no tuvieron ningún evento de stroke, un solo infarto y un solo evento trombótico, y todo esto fue mayor después de los 12 meses de tratamiento. Y en la mujer transgénero hay que tener en cuenta algo que
lo puse, pero no lo mencioné, que esta revisión sistemática, los hombres trans eran la mitad de la mujer, o sea, habían como 3.700 mujeres trans y 1.500 hombres trans. Entonces, bueno, lo que se ve acá es que las mujeres transgénero tienen mayor riesgo de stroke, mayor riesgo de infarto y de enfermedad tromboembólica venosa, pero duplica la población. Nuevamente, la conclusión es que no pueden sacar conclusiones respecto a si realmente tienen o no mayor riesgo. Estiman que hay una mayor tendencia de enfermedad tromboembólica venosa, IAM y ACV en mujeres transgénero. Y por último, otro estudio, también una revisión sistemática de 9 estudios, también todos retrospectivos, todos heterogéneos entre sí, que concluyeron a lo mismo, que podría llegar a tener mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y de enfermedad tipo stroke. Entonces, como conclusión, es que no hay estudios con evidencia adecuada respecto al riesgo trombótico del tratamiento hormonal en personas transgénero. Se vio en la antigüedad, digamos, mayor riesgo trombótico con la utilización del etinil-estradiol y en la combinación de estrógenos con el acetato de ciproterona. Tener en cuenta que los estrógenos transdérmicos conllevan menor riesgo trombótico respecto a los orales, por ende, a la hora de elegir qué droga va a dar y la vía de administración, uno tiene que tener en cuenta los riesgos protrombóticos o los factores de riesgos protrombóticos del paciente. Y me parece lo más importante es promover la realización de estudios multicéntricos prospectivos controlados en personas transgénero bien elegidas como para poder hacer las recomendaciones con fundamento científico y saber exactamente a lo que lo estamos exponiendo. Bueno, muchas gracias.